de un mismo mic, digamos. Sí, sí, está bien. Bueno, arrancamos entonces. ¿Ya quieren comenzar a Sí, grabar y todo eso? sí, sí, sí. Bueno, Bueno, buenas tardes, Graciela. Antes que nada, quiero agradecerte enormemente el hecho de que puedas estar dando esta clase de forma gratuita a mis alumnos del primer año de las prácticas profesionalizantes, y yo también doy la materia de introducción al turismo de la carrera de la Tecnicatura Superior en Gestión Turística del Instituto Superior de Villa Ángela. bueno, muchas Eh, gracias. Graciela es guía de turismo profesional del cementerio San Jerónimo de Córdoba, chicos. Así que Graciela, un gusto y te paso la palabra. Bueno, gracias, Caro. Vamos a ver, la parte más interesante de esto es lo que los chicos quieran después preguntar. La razón de hacer esta capacitación gratuita sobre turismo de patrimonio funerario es que la única manera de combatir la desinformación, el rechazo, la falta de apoyo, es conociendo de qué se trata el turismo de patrimonio funerario. Un segmento que quizás en algunas localidades de Argentina, en algunos países de Latinoamérica, no se ha explotado tanto y tienen todas estas dificultades para poder desarrollarlo. Yo vengo desde hace 2 años haciendo estos conversatorios nacionales, internacionales, gratuitos, doy talleres de patrimonio funerario y bueno, también realizo estas visitas guiadas en el cementerio San Jerónimo de la provincia de Córdoba, que está casi al mismo nivel del cementerio de la Recoleta o de otros cementerios patrimoniales dentro de Argentina. Nosotros vamos a realizar este conversatorio, esta capacitación, teniendo 3 objetivos para poder manejarnos. Por una parte, la importancia de conocer cuáles son los antecedentes del tanatoturismo y el necroturismo, cuáles son las definiciones, porque eso nos va a permitir identificarlos. Por otra parte, comprender cuáles son los componentes básicos del patrimonio funerario, porque van a ser los 2 elementos con los cuales trabajemos dentro de este turismo de patrimonio funerario. Y por último, ver la evolución que tuvo el necroturismo para programar ofertas que satisfagan este segmento y cuál es la importancia que tiene en el ámbito educativo y en el ámbito social. Vamos a comenzar partiendo desde hace muchísimos años, ya milenios, cuando la humanidad crea estas grandes necrópolis y después, a posteriores, cuando comienzan a trasladarse de un lugar a otro para verlo. Acá yo estoy nombrando el Taj Mahal, el Valle de los Reyes, con las pirámides y los templos egipcios, las catacumbas y la Basílica de San Pedro, el Palacio Nacional de los Inválidos en París. Hay muchos más. Por ejemplo, ir a visitar Santiago de Compostela. En la Edad Media se utilizaba muchísimo ir a estos centros de devoción cristiana y en eso, de hecho, en esa parte, supongo que los alumnos de turismo ya lo deben saber, es cuando comienzan en esos peregrinajes a crearse el turismo. Se empiezan a hacer nuevas ofertas. Después, cuando terminemos, vamos a hablar de todo esto. Acá podemos ver el Taj Mahal en la India, es uno de los destinos más visitados, se ha recorrido muchísimo. Vemos las dimensiones de este monumento en relación a los visitantes que están recorriendo todo este espacio. Esto nos remonta a la historia de amor de Arjumán y Currán, que se conocieron en 1607. Tuvieron 14 niños y con el alumbramiento del número 14, lamentablemente Arjumán fallece y el Shah Jahan va a ordenar la construcción del Taj Mahal en la ciudad de Agra. Otro de los monumentos que nosotros vemos, monumentos funerarios,
es las pirámides de Egipto. Estas estaban en la meseta de Giza y pertenecieron a los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Esto también vemos la gran magnitud que tienen estas pirámides. Bueno, vamos a ir a Roma y a París, un poco más recientes, donde tendremos otra forma de monumentos funerarios que van a ser las catacumbas. Estas catacumbas serán utilizadas por los cristianos que optaban por la inhumación, o sea, enterrar el cadáver, ¿sí?, en vez de incinerarlo como era la costumbre de los romanos. A partir del siglo II se comienzan a excavar estas tumbas subterráneas y permitido todo por la roca. Esto está por debajo del Vaticano. Este es el Palacio Nacional de los Inválidos, esto también es mucho más reciente, donde se encuentran los restos de Napoleón. Como dato, aquel que quiera ver mi Instagram va a ver que está un monumento funerario igual en homenaje a un rector de la Universidad de Córdoba que tiene el mismo detalle de este monumento funerario, de este mausoleo para Napoleón. Acá vamos a hacer un corte y vamos a hablar de dos conceptos que vamos a manejar, el de necrópolis y el de cementerio. Cuando hablamos de necrópolis nos vamos a remontar a un espacio de tiempo mucho más antiguo, una gran extensión de terreno donde abundaban estos monumentos fúnebres. Cuando hablamos de cementerio ya vamos a estar hablando de, no de la antigüedad, sino de algo mucho más reciente, donde vamos a determinar que es un espacio público o privado destinado a la inhumación de los restos de los difuntos. Cuando hablamos de inhumación, hablamos de enterramiento. Cuando hablamos de exhumación, es quitar los restos del espacio donde hayan sido depositados. Va a haber semejanzas y va a haber diferencias entre necrópolis y cementerio. Una principal es que las necrópolis van a ser esta gran extensión de terreno, entonces ya la definición nos está marcando las diferencias de ambas. Las otras semejanzas van a ser que corresponden a los lugares destinados al reposo eterno de los restos humanos y que ambos van a surgir de la necesidad de establecer un espacio para velar por la conservación de los restos humanos y por otro lado evitar la contaminación cuando esos cuerpos se empiezan a descomponer y que no contaminen al resto de la población. Por eso se hacen más alejados de las ciudades. Acá tenemos un concepto muy importante que es el tanatoturismo. El tanatoturismo va a referirnos al turismo oscuro, como se conoce académicamente, y este va a designar aquellos sitios que se visitan para conmemorar los desastres, atrocidades, accidentes y también incluye los cementerios. Este concepto fue designado en 1996 por los profesores británicos John Lennon y Malcolm Foley. Tanatoturismo va a venir de la palabra Thanatos, que es el dios de la muerte no violenta en griego, y turismo, bueno, el sufijo del segmento de turismo que nosotros estamos designando. Para que lo sepan los chicos, Keres era la diosa de la muerte violenta, Hipnos era el dios del sueño y la muerte tranquila. Los tres eran hermanos. Seguimos con el tanatoturismo, que está orientado, como les dije, a las zonas de batalla, las prisiones, lugares de esclavitud, cementerios, espacios de holocaustos, lugares de catástrofes naturales. Y nos estamos preguntando qué hace que la gente quiera ir a ver estos espacios de tanatoturismo, qué los hace atractivos. Bueno, según estudios, es el encuentro con la muerte, es el ver la muerte de otro, es ver cómo quedaron esos espacios, cómo fueron esas catástrofes. Directamente, para hacerlo simple, va a estar ligado al morbo que tiene cada ser humano o no. En mi caso particular, yo no iría a ver Auschwitz, por más que sea un registro histórico. Yo soy porteña y de ninguna manera iría a ver el Garage, que fue un centro clandestino de torturas en la época de la dictadura. Fui a ver La Perla por un interés turístico y realmente no sería un espacio que yo fomente para visitar.
Eh, Acá hay una definición de Peter Hohenhaus, que es una persona que ha visitado muchísimos sitios de turismo oscuro en 90 países, y él dice que cuando visitamos estos sitios no recordamos a los otros, no estamos haciendo referencia de ese otro, sino que nos recordamos a nosotros mismos. Nos recordamos a nosotros mismos esa parte finita, ¿no? En ese sentido, el turismo oscuro nos guía a través de la muerte de otros hacia nuestras propias vidas. Hola, Graciela. ¿Sí? Sí, por ahí no explicaste, La Perla era un centro clandestino de detención. Sí. Cuando nombraste el turismo, La Perla nada más, para que sepan los chicos. Ah, claro, porque los chicos son del Chaco. Sí, bueno, son del Chaco, no son de Córdoba. Son del Chaco. Claro, como el garage era un centro clandestino de detención, y en Córdoba hubo La Perla, que si visitan Córdoba, desde Córdoba capital, camino a Carlos Paz, que es donde yo vivo, hay un espacio que fue creado específicamente como centro clandestino de detención. Hubo otros espacios donde se detuvieron a estas personas y bueno, fueron sometidas a estas torturas que ya estaban creados, como por ejemplo en el Cabildo. Ahora a la vuelta del Cabildo es el Archivo Histórico Provincial. ¿Sí? ¿Decías algo, Caro? Bueno, continuamos. No. Va a haber distintos factores, dos factores, los emocionales y los atributos del lugar. Como emocionales, básicamente va a ser esa morbosidad que tiene, la curiosidad de esas personas para ir y ver ese espacio. O también para conmemorar a las víctimas que hayan estado. En Buenos Aires, por ejemplo, están los memoriales de el atentado a la AMIA, ¿no? De la comunidad judía, o la embajada también por Recoleta. Y bueno, la gente fue a ver o va a ver qué ocurrió. Otro hecho, por ejemplo, que por ahí es conocido, en Buenos Aires hubo una discoteca, un boliche bailable muy conocido en la localidad de Once, una zona muy transitada. Se dieron diferentes hechos que provocaron que hubiera una catástrofe muy, muy terrible, con muchísimas consecuencias. Además de la muerte, consecuencias políticas y consecuencias institucionales y consecuencias urbanas. Por una parte estaban los jóvenes por escuchar a una banda, la de Callejeros, supongo que por ahí conocen a esa banda. El lugar tenía una determinada capacidad, pero se superó esa capacidad. Alguien encendió una bengala en un espacio totalmente cerrado, sin buenas vías de salida, comenzó un incendio y dado los componentes de ese lugar, se provocó una gran humareda, mucha gente falleció por no poder respirar. Bueno, realmente fue un hecho terrible. Provoca la caída del intendente de ese momento, y también que la calle por donde pasaban los colectivos, que es la calle Bartolomé Mitre, paralela a la estación de trenes, se tuviera que cerrar. Esa calle sigue estando cerrada, y eso es un lugar que hoy es un lugar conmemorativo de esa tragedia. Y la gente pasa a ver cómo era, cómo estaba. O sea, la gente tiene esa curiosidad. Y después también están los extrínsecos que tienen que ver con los atributos del lugar, ¿no? Uno los va a conocer por una manera educativa, para conmemorar, qué sé yo, por ejemplo, en Córdoba, como les comentaba, viene en el centro, a media cuadra de la Plaza San Martín, a la vuelta del Cabildo, a la vuelta de la Catedral de Córdoba, va a estar el Archivo de la Memoria, el Archivo Provincial de la Memoria, donde ahí hay un montón de documentación, hay mucha documentación, fotos, y bueno, se ven los espacios donde la gente estaba torturada. Acá en Resistencia también, Graciela, hay un centro similar a la D2, digamos. ¿Ah, sí? Sí, un museo de Resistencia también cerca de la plaza, digamos, ahí. Un espacio así con la misma. Entonces después
después podemos coincidir en darles una actividad a los chicos de todo lo que estoy diciendo. ¿Qué te parece? Estamos lejos de Resis, pero se puede. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo en el mundo se maneja con esta parte del tanatoturismo. Esta es una avioneta que está sobrevolando la ciudad de Chernobyl. Chernobyl, el 26 de abril de 1986, tuvo un accidente nuclear. Hay una serie en Netflix que se llama Chernobyl y muestra todo cómo se fue pergeñando, cómo se fue desarrollando todos los hechos que concluyeron en ese accidente nuclear. Bueno, la gente paga para ir en una camioneta, mirar desde arriba o también descender y con unos aparatos medir la radioactividad que todavía existe en el lugar, que no es perjudicial para el ser humano, pero que todavía existe. En Fukushima también se pueden ver estas casas que ya también por otra explosión nuclear se produce un tsunami y las casas fueron arrasadas. Bueno, y ahí vemos un turista que está sacando fotos de esta casa totalmente destruida. Va a haber otros destinos como la cueva de Tan Luan, que unos niños fueron con su profesor y estuvieron 10 días sin agua e inundados, el Hotel Cecil en Los Ángeles, donde hay un gran registro de crímenes y suicidios, el campo de concentración de Auschwitz, eso lo podemos conocer perfectamente por la Segunda Guerra Mundial, los campos de la muerte de Camboya, y fíjense este caso, que es el War Hostel, es un servicio hotelero que ofrece vivenciar cómo es estar en un espacio con los catres derroídos, las cortinas rasgadas, escuchando bombas, escuchando gritos. Hay para todos los gustos alguien que quiere tener esa experiencia. En Argentina Grace, también, ¿sí? antes que sigas, Carola, soy. Sí. Le quiero contar a los chicos el Hotel Cecil, que vos lo nombraste ahí en Los Ángeles, en el Discovery, si no me equivoco, pasan un documental acerca del Hotel Cecil y cuentan justamente la historia de una de las tantas personas que desaparecieron de ese hotel, que no la podían encontrar los padres, y después uno de los pasajeros que estaba alojado abrió la canilla del baño para lavarse la cara y empezó a salir de color roja el agua, y fue y avisó en recepción, fueron a ver qué es lo que había en el tanque de agua y estaba el cuerpo de la chica esta que había desaparecido. Está espectacular, lo suelen repetir en varias ocasiones, así que si prestan atención en Discovery lo van a ver. Espectacular me refiero a lo que cuentan la historia, ya que nombraste vos el hotel ese recién. Claro. Bueno, ¿sigo? Sí, bien. Bien. En Argentina tenemos ofertas de tanatoturismo también. En Buenos Aires hay una persona, Diego Sigoto, que es un guía, historiador, escritor, que ha ofrecido excursiones que se llaman Buenos Aires Misteriosa, como Misteriosa Buenos Aires, el libro de Manuel Mujica Lainez. Dentro de lo que nosotros podemos ver, estamos en tanatoturismo, todavía no llegamos a turismo de patrimonio funerario, porque esto se refiere al turismo de la muerte, repito. Acá, ¿qué vamos a ver? De Felicita Guerrero de Álzaga vamos a conocer que fue el primer femicidio en Buenos Aires de una persona, de una familia muy rica, socialmente muy importante. Va a haber El Petiso Orejudo, hay una película también, que es un asesino serial. Cayetano Grossi, El Hombre de la Bolsa, que fue también otro asesino serial en 1900. Esta María de las Mercedes Goya Ponte de Murano es Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. También se han hecho películas, se han hecho documentales, hay muchas notas con ella. Rufina Cambaceres en Recoleta es una de las leyendas por las cuales, además del cuerpo de Evita, de la tumba de Evita, del mausoleo, del panteón de Evita, está la leyenda de Rufina Cambaceres en el cementerio de la Recoleta. Ramona Moreno, esto sería en Córdoba, en 1934, también fue un femicidio y ahora se está transformando en una devoción popular.
Y después entramos en esta otra parte que sería como dentro del tanatoturismo, el turismo paranormal. En el Gran Hotel Viena, en Miramar y el Hotel Edén en La Falda. Este es el Hotel Viena en Miramar y bueno, los turistas van a buscar que los guías les cuenten historias de fantasmas, historias tenebrosas, aparecidos y bueno, se hace todo un espectáculo. En el Hotel Edén se hacen visitas nocturnas donde se recrean esas sensaciones de miedo, caminando de noche, oscuras, apenas alumbrados por una linterna, donde un guía y algunos de los ayudantes asustan a estos turistas en su caminar y les hacen oler cosas raras. Bueno, son gustos, son experiencias que ofrecen determinados profesionales o no, para satisfacer esto que buscan los turistas, ¿no? Hay una demanda. Esta es la Ramonita, la persona que fue asesinada por su novio en La Cañada, un lugar muy, muy conocido dentro de Córdoba, bien en el centro. Ya aquí estamos dentro de los subtipos de este turismo oscuro. Yo les comentaba, se encuentra el necroturismo o turismo de cementerios. El necroturismo es aquel tipo de turismo donde se visitan cementerios con el objetivo de descubrir su patrimonio artístico, arquitectónico, histórico, costumbrista y paisajístico. También incluye conocer las leyendas sobre las muertes. Los turistas, hoy por hoy, tenemos que conocer y saber que no solamente ya buscan los templos en cada ciudad, sino que ya comienzan a visitar los cementerios. ¿Por qué? Porque ha empezado a tener una mayor publicidad este turismo de cementerios, necroturismo o, como le digo yo, turismo de patrimonio funerario. Ese nombre es el nombre que yo quiero darle y hay una razón para eso. Volviendo a los cementerios, nosotros vamos a tener que estos cementerios comienzan a formarse en el siglo XIX y siglo XX y van a ser muy visitados. Porque, por ejemplo, el Père Lachaise fue creado en 1824, no estaban creados los parques públicos, entonces la gente iba a esos espacios para pasear, no solamente a visitar sus difuntos, conocer algunas tumbas de personajes muy, muy relevantes, sino también a disfrutar de ese paisaje tranquilo. Después lo cierran, después lo vuelven a abrir, porque ven en Europa que es una fuente de turismo, ¿sí? Y empiezan a crearse estas redes y rutas de cementerio. En el 2010 se va a crear la Ruta Europea de Cementerios y después se le va a sumar la Ruta Española. Aquí es donde hacemos un corte porque estas rutas van a ser de cementerios patrimoniales. Entonces necesitamos definir qué significa un cementerio patrimonial. El cementerio patrimonial va a ser aquel que va a tener expresiones de monumentos funerarios de concepción monumentalista con un gran aporte artístico. Traduciendo, va a tener panteones con hermosas fachadas, con estilos arquitectónicos bien definidos, o van a ser conjuntos escultóricos alusivos creados por escultores relevantes. También van a estar las placas incluidas dentro de ese arte. Se va a manifestar el arte funerario para honrar, homenajear a importantes personajes políticos, artistas, deportistas, escritores, científicos y músicos que yacen ahí. Vamos a tener, por ejemplo, esta es la ruta de Europa. Dentro de todos estos países de Europa va a haber más de un cementerio para dar a conocer. Y se le sumamos la ruta de cementerios de España. Todos estos van a ser los cementerios famosos que vamos a poder ver de España. Y acá está la otra parte que les comentaba, que va a hablar de los cementerios patrimoniales, que son las redes de cementerios patrimoniales. Por ejemplo, tendremos la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, la Red de Cementerios Patrimoniales de México, bueno, y así van a estar de diferentes países. Estas redes y estos espacios nos van a permitir conocer cómo se manifiesta
turismo de cementerios, necroturismos en otros países. Esto es una capacitación que yo di sobre el cementerio de San Jerónimo de Córdoba para la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde en este espacio, Hablando con la Eternidad, es un ciclo de conferencias virtuales que comenzó en la pandemia y que ya este año va a llevar su tercer ciclo, donde se puede conocer mucho. ¿Por qué? Porque no hay muchos espacios donde hablar de patrimonio funerario, no hay libros de patrimonio funerarios específicos donde uno pueda conocer cuáles son los estilos arquitectónicos, cuáles son las expresiones de los monumentos funerarios, cuál es la simbología funeraria, no hay. Todo eso va a estar en diferentes disertaciones en esos espacios que les comenté. Acá una señora de Buenos Aires que tiene un grupo de Face ha logrado juntar a muchos admiradores de este patrimonio funerario y ha creado la primera guía del Cementerio de la República, donde yo tengo 2 artículos, uno del Cementerio de El Salvador y otro del Cementerio de San Jerónimo, junto con más personas de Argentina. El que desee, le paso la guía por PDF a la profe y de ahí, bueno, podrán tener material. Con todo este panorama, ¿no?, de la difusión de este tipo de turismo cultural, igualmente, como dije al principio, existen reticencias al momento de ofrecer el producto. Entonces, lo que yo comento es que si no apreciamos qué es lo que comprende el ecoturismo, si no sabemos las distintas facetas que nos permite mostrar, si no conocemos los componentes del patrimonio funerario, no podremos ver el potencial que posee como una nueva oferta profesional. ¿Por qué? Porque hay espacios donde no hay tantos atractivos en las localidades. Es muy fácil ser guía de patrimonio funerario en Córdoba, en Recoleta, en alguna ciudad, donde, por ejemplo, en Mendoza, en lugares donde la calidad y cantidad de estos atractivos puedan ser explotadas. Pero hay lugares que solamente tienen 5 monumentos funerarios. Igualmente en ellos podemos hacer un circuito. En mi caso se vio facilitado el hecho de poder mostrar el año pasado, dada la gestión de la Dirección General de Cementerios, las visitas guiadas gratuitas, porque era el único espacio donde podíamos estar, con distanciamiento social y reunidos al aire libre. No permitían, por la pandemia, que se transitara en los parques. Obviamente los espacios cerrados, museos, estaban totalmente vedados. Así que fue una buena parte, porque después de mucho tiempo se le dio lugar al patrimonio funerario, se le dio lugar de mostrar el cementerio San Jerónimo a la comunidad, a los visitantes de otras localidades de la provincia de Córdoba y a los turistas que venían, tanto del propio país como también extranjeros. Acá entonces vamos a definir qué es el patrimonio cultural funerario. Este va a comprender. Sí. Carola nuevamente. Grace, ¿a qué tipo de turismo le interesa más este tipo de turismo, digamos? ¿Al extranjero o al argentino? ¿Quién le interesa? El extranjero está más acostumbrado, el argentino viene por curiosidad. Pero yo te sugiero una cosita, ¿sí? Para no cortar lo que voy diciendo. Sí. ¿Sí? Porque tiene toda hay una razón del por qué voy poniendo cada cosa. Hacemos las preguntas al final y debatimos ahí. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, volviendo. Vamos a definir que esto es el patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio cultural funerario. ¿Qué va a comprender? Va a comprender las expresiones de las manifestaciones culturales materiales e inmateriales relacionadas directa o indirectamente con la muerte, que son relevantes, significativas y que forman parte de la identidad de una sociedad. Esta es la importancia del patrimonio funerario. Esta definición es la que hay que tener bien en claro al momento de, primero, conocer, relevar, buscar los datos y después concluir en la realización de un circuito. Si no tenemos en claro esto,
nos va a ser bastante difícil, algo que cuando yo les cuente van a ver que es mucho más cómodo. Ya tenemos las distintas definiciones de qué es lo que comprende el necroturismo. Y acá, para hacerlo más sencillo, vemos estos aspectos del patrimonio funerario. Los materiales va a ser todo lo tangible, todo aquello que podemos tocar, podemos ver, y también todo aquello que esté expuesto a su extinción, a su vandalismo, a su destrucción por diferentes causas. Los inmuebles, todo eso van a ser esos panteones, esos mausoleos, esos cenotafios, los sepulcros, las criptas, todo eso que se construyó para albergar los féretros de estos difuntos. Los muebles, vamos a tener los féretros, vamos a tener las distintas imágenes, vamos a tener la sillería que en determinados panteones muy grandes van a estar, porque la gente iba, como costumbre funeraria, iba a visitar al difunto, se quedaba. Era un lugar de reunión también de la familia para honrar, quizás en la fecha de fallecimiento o en la fecha de nacimiento, a ese difunto. La parte documental, esto va a ser muy importante porque es lo que nos va a dar el dato de quiénes son, cuándo se hizo ese monumento, a quién se le fue cediendo el derecho de ese panteón. Esto es uno de los que están sujetos a estos accidentes. Si hay una inundación, si hay mucha humedad, si hay bichitos que se pueden comer el papel, no me sale el nombre ahora, o hay ratas, ¿sí? Esos documentos se pierden. Y también vamos a tener el patrimonio natural, que es muy importante, porque ahí va a haber determinados cementerios donde quizás su riqueza, por ejemplo, yo vivo en Villa Carlos Paz, un lugar de sierra, un lugar hermoso. El cementerio está prácticamente en una loma. Por lo tanto, cuando estoy en el cementerio, depende de dónde mire y cómo me enfoque, estoy mirando las sierras, estoy viendo toda una parte de sierras, de verde, y no parecería que estuviera en un cementerio. Por otra parte, tengo lo inmaterial, que van a ser lo intangible, y esta parte es la más rica. Cuando no tenemos tanto material, recurrimos a lo material para armar un circuito. ¿Por qué? Porque podemos hablar de los rituales funerarios, podemos hablar de las corporaciones y las cofradías. Esas eran diferentes asociaciones en general. Las cofradías en la época colonial, las corporaciones van a ser esas instituciones que podemos ver en un cementerio grande que, por ejemplo, la Unión Benevolenza. Es un espacio donde yacen los restos de muchísimos inmigrantes, en su mayor parte italianos o españoles, pero también hay otros inmigrantes que tienen corporaciones institucionales, empleados municipales, empleados docentes, empleados médicos que se han comprado estas instituciones, una parcela grande, han hecho un edificio y ahí tienen el espacio para brindarle el último reposo a estos difuntos. Los oficios y las profesiones funerarias, no tienen idea cuánto se puede hablar de esto. Las celebraciones, empezando por contar la celebración del Día de los Difuntos, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad para México, donde podemos encontrar muchas similitudes en varios países de Latinoamérica. Yo el año pasado asistí a la organización de este evento en el Cementerio San Jerónimo por parte de la Dirección del Cementerio. Tengo mi perra que está descompuesta, perdón. Bueno, va a haber también, ¿qué más se puede hacer en un cementerio? Distintos eventos, muestras fotográficas, obras de teatro, encuentros musicales. Ya vengo. Luz, anda pues. Estaría bueno hacer una obra de teatro, ¿no? En el cementerio, chicos. Sí, por eso. Disculpen la interrupción, pero tengo mi perrita que está desde ayer descompuesta. Bueno, acá empezamos a ver. Hablamos de patrimonio tangible, intangible. Acá esta soy yo, chicos. Este es uno de los monumentos
funerarios más importantes del cementerio es un panteón de estilo Art Nouveau. Este es uno de los ángeles, es un ángel enorme, fíjense que yo estoy acá, no soy muy alta, pero esto es muy grande, está hecho en bronce y ese color es la pátina que ha hecho el tiempo sobre el bronce. Acá tenemos esto que yo les hablaba, de los monumentos funerarios de, ¿cómo se llama? De las instituciones. Esa es la Unión, no, esa es el Panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos Española. Ese es de estilo neoclásico, también sus dimensiones son muy, muy grandes y se extiende hacia atrás en otro de los, en otras de las manzanas. Bueno, al lado estoy yo con Mishu, que es la gata del cementerio. Siempre en los cementerios va a haber muchos gatitos porque es un lugar tranquilo y ellos pueden recorrerlo de una manera más apacible. Pero pueden encontrarse con gente que quiera hacer algún tipo de... Y bueno, a veces se llevan estos gatos. Esa es la gata. Esto es un panteón que es de estilo neogótico y hace referencia a una de las capillas del Père Lachaise, que lamentablemente se está cayendo a pedazos, pero no por culpa del cementerio, sino de la gente que lo posee, que es propiedad. Este es el arte funerario manifestado en un vitral realmente artesanal. Este es un vitral perfecto porque es el utilizar los diferentes vidrios unidos con estas bases de metal, de estaño que se usa. Hay otros que van a tener los vidrios pintados, son los dos tipos de vitral que hay allá. Las puertas son realmente muy interesantes. Esto es lo que yo les comentaba de la parte mueble, la capilla, las columnas, los féretros, las imágenes que puede poseer dentro un panteón. Esto también corresponde a arte funerario, las filigranas, otras puertas, esto que es los distintos floreros, las placas. Y acá entramos en una zona de la parte intangible. Esto es un trabajo gualicho, conjuro, lo que quieran decirle. Tengo los perros alborotados hoy. A ver. Que se depositan en algunos panteones específicos porque están abandonados. Eso es otra de las cosas que se realizan. Acá vemos más placas. Esto es una placa muy interesante que es la hora fatal, ¿no? Y yo no he encontrado en el cementerio San Jerónimo, tendrían que decirme ustedes si encuentran por allá, pero son muy comunes en Santa Fe, por ejemplo. En Buenos Aires, en Recoleta hay. Y estas son las diferentes placas conmemorativas que hay para recordar a los difuntos. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en un cementerio y que podemos hablar y hacer un circuito son las tipografías de las lápidas. Fíjense la cantidad de tipografías. Esto apenas las sans serif, estas son serif porque son las que tienen esas formitas así, como una serifa, como una marquita. Y después las otras que corresponden, esta es una gótica, estas dos, y las que son más moduladas, más de dibujo, como la tipografía de Disney, ¿no? Acá vemos los altos relieves, eso también corresponde a la manifestación del arte funerario. Y esto pertenece al intangible, como les decía, esto es una catrina, la representación que se utilizan en el Día de los Difuntos, tiene toda una historia la catrina, este es el usar, cómo adornar esas tumbas con flores en la celebración de los difuntos. Algunos deben haber visto la película Coco, y en Coco se cuenta muy bien. Esto es otra cosa muy interesante dentro de lo tangible del patrimonio funerario. Estos son adornos, ¿sí? Donde se introducen las cenizas de los difuntos. Acá es lo que llamamos relicario, pueden poner la foto del difunto. Bueno, ya estamos por terminar y acá vamos a ver estas diferencias, ¿no?
Cuando hablamos de necroturismo nos referimos a la muerte en sí y va a estar más manifestado, ¿no?, en las catástrofes naturales, los accidentes, las guerras, las prisiones, porque va a ser el necro, muerte, turismo, como el tanatoturismo, pero la diferencia entre el tánato y el necro es que el tánato va a hablar de la muerte hacia un enfoque como más violento y el necroturismo hacia una muerte no tan morbosa. Hay una parte de diferencia. Este necroturismo se va a asimilar más al turismo de cementerio por una cuestión de que como es más corto, escribir turismo de cementerios o decir turismo de cementerio cuesta más. Yo defino el turismo de cementerio como aquel que le va a dar más importancia al continente, al recuadro donde está ese cementerio y adentro tenemos todos estos monumentos funerarios, que al contenido, ¿sí? Cuando hablo de turismo de cementerios, hablo de cementerio, como cuando hablamos de los museos y el continente y el contenido, ¿no? Y en mi caso, a mí me parece más acertado hablar de turismo de patrimonio funerario porque me abarca esos dos aspectos, materiales y inmateriales, que les expliqué anteriormente. Entonces yo ahí estoy hablando de todo, de los difuntos, de las costumbres, de la parte material. Y acá es donde está esta parte de esta capacitación y vamos a pasar a las preguntas. Díganme, chicos, ¿cómo salgo de esta parte? Carola, César. César, decile ahí. Sí. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Apreté la tecla escape. Sí, apreté escape y nada. Ahí estoy. Ahí está. ¿Y ahora? Vuelva al Meet. ¿Otro escape será? No, al Meet. No estaría encontrando el Meet, chicos. En el Acá navegador. está. Ahí estamos. Dejamos de presentar. Exacto. Bueno, ahora todas las preguntas. ¿Cuántos hay? 36. Muy bien. Ahí estamos. Ahí veo, Agustina Micaela Ruales, vas a ser la primera que va a comentar. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante porque habló algo de la cultura de México, que es justamente el Día de los Muertos, que es donde principalmente se conmemora todo esto de la cultura del turismo negro, es un evento muy importante, a pesar de que sus orígenes hayan sido conmemorativos, ahora es más turístico, y la verdad es que yo no tenía idea que se llamaba turismo oscuro. Pero a mí siempre me interesó visitar México justamente para esa época del Día de los Muertos, para saber cómo es estar en una de esas celebraciones. Bien, les sugiero, con la profe pueden hacer una celebración del Día de los Difuntos. Yo organicé esa parte en cuanto al hablar y quitarle lo morboso, ¿no? Y quitarle también el rechazo, porque había el rechazo a celebrar en Córdoba el Día de los Difuntos. Y no era, me pongo contenta por los muertos que tengo en mi familia. No, era homenajear, era conmemorar, era recordar. No era ¿cómo es que se dice? El truco y treta, ¿no? Sí, el Halloween de Estados Unidos, digamos. Claro. Entonces yo en eso hice un conversatorio también internacional para hablar del Día de los Difuntos y hablar de que cuando uno está comentando el Día de los Difuntos, está homenajeando a ese difunto, como se pone en la película Coco, es muy simple, ¿no? Y no, faltándole el respeto, no me pongo contenta porque murió, me pongo contenta porque sigo recordándolo, sigo recordando mi árbol genealógico, la importancia que tiene recordar a esas personas, que en realidad eran todas las celebraciones funerarias a lo largo de la antigüedad, se dan por la misma razón. Uno está conmemorando, está recordando a esa persona. Por otra parte, quiero recalcar que mi interés en manifestar e informar sobre el patrimonio funerario es porque
quiero hacer la diferencia con lo que se ofrece como turismo paranormal. El turismo paranormal va a ser aquel turismo que se va a enfocar exclusivamente en sucesos paranormales, en buscar si hay entidades, si hay fantasmas, si hay aparecidos, si hay energías, bueno, no es lo que hace, lo que yo hago, ¿sí? O sea, cada guía puede elegir el espacio para desarrollarse como desee. Yo me dedico a hacer patrimonio funerario. Y la parte que quiero enfocar también es, un cementerio es un espacio para respetar a los difuntos. Si nosotros solamente lo vamos a enfocar en un fantasma, en un efecto paranormal, nos vamos a perder todo eso que estuve mostrando, todo el patrimonio funerario que podemos contar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas historias de fantasmas pueden contar en un cementerio? Si yo les digo, en Recoleta creo que debe haber 4, 5 en un ataque de locura, pero el patrimonio que tiene Recoleta para mostrar es inmenso, como patrimonio tangible, y como historias muchísimo más. Yo hablo, por ejemplo, en el cementerio San Jerónimo, de Art Nouveau y Art Nouveau y Art Deco, dos estilos arquitectónicos, con las expresiones que tienen en el cementerio San Jerónimo de la civilización precolombina, maya específicamente, y la civilización egipcia. Entonces, ¿quiénes son los dueños de esos panteones? Las familias y qué hicieron. ¿Qué significa el Art Nouveau y el Art Deco? Y cuento también sobre estas dos civilizaciones que estuvieron en espacios tan alejados, tanta distancia, y sin embargo tienen muchísima similitud. Entonces, yo soy la guía que nunca va a ser, no fomento lo paranormal. Fuera de un cementerio, bueno, cada uno va y vaga. Yo no iría a ver sobrevolar, no pagaría fortuna para sobrevolar la zona donde se produjo una catástrofe. Pero como el mundo es una cuestión de gustos y los guías podemos satisfacer los gustos de todo, bueno, por lo menos saber de qué se trata cada cosa y después cada uno elige. ¿Alguna otra pregunta? Vos me preguntabas, Caro, volvemos a la profe, ¿qué es lo que buscan? Un turista extranjero busca conocer qué tipo de patrimonio hay acá y se asombra de ese patrimonio, de que sean muy parecidos el patrimonio que tenemos nosotros a otros monumentos en Europa. De hecho, en Argentina se ha copiado mucho de Europa. Tenemos los monumentos con fachada de catálogo. Si nosotros vemos un neoclásico o un academicista francés o italiano o un ecléctico que mezcle los dos, vamos a saber que ese fue o de fines del siglo XIX o de principios del siglo XX. Pero que ya después del Art Deco íbamos a entrar en el brutalismo, que es el utilizar el hormigón armado, esos encofrados, y hacer ese tipo de monumentos. Dentro de los monumentos, como les dije, vamos a tener el sepulcro, que es una cripta hacia abajo, y arriba puede tener una lápida con los nombres de los difuntos, o puede tener una escultura grande, va a tener grandes dimensiones. Después tenemos los mausoleos, que puede ser un conjunto escultórico o puede ser una sola escultura. Después vamos a tener los cenotafios. Yo tengo en el cementerio San Jerónimo uno solo que corresponde al homenaje que le hace la municipalidad a Arturo Capdevila, un escritor muy importante para ello, participó en la reforma de 1918, y está el monumento, que es un monumento futurista, y obviamente no está su cuerpo allí, es el único que tenemos. No tenemos memoriales van a ser aquellas placas que tienen los nombres de todas las personas. El cementerio San Vicente en Córdoba tiene uno donde están los nombres de todos los desaparecidos que estaban en ese, que pertenecían a esa zona. Y institucionales como el que les mostré de la
Sociedad de Socorros Mutuos Española. Otra pregunta. César, ¿tiene una pregunta? La verdad que no puntualmente, sí por ahí pensaba, porque nosotros acá lo vemos como algo lejano, un poco pragmático sería, pero nosotros acá, no sé cómo es ahí en Córdoba, por lo menos en mi pueblo, en Villa Bertet, hay gente que el Día de los Muertos va y pasa todo el día. Se va temprano, lleva mate, lleva para cocinar, llevan todo y están todo el día al lado de sus fallecidos, sería. Y no quiere decir con esto que son gente que tenga dinero, porque muchos tienen un solo familiar y quizás no tuvieron dinero ni siquiera para hacerle un nicho, y sin embargo se quedan ahí todo el día, están compartiendo con los hijos, ya llevan para jugar, para todo, pero la verdad que me hace difícil por ahí imaginar historia de cosas para contar. Nosotros tenemos acá en Napalpí, por ejemplo, que fue la masacre de Napalpí, un hecho que ahora hace poco justamente se terminó el juicio. Tenemos en Machagay también los nichos donde están el panteón, donde están los hermanos Velázquez, que eran personas similares, con características similares a lo que era el Gauchito Gil, pero más autóctono. Después hay lugares así donde están gente que adora al Gauchito Gil, gente que adora a otras personas, pero la verdad que habría que trabajarlo, analizarlo. Bueno, en ese espacio que vos me estás diciendo, yo en Córdoba tengo una hermana, la hermana Purita, que se está transformando, en realidad por transformarse casi en una devoción popular, es que ahora ya está en proceso de beatificación, sin tener un milagro. Bueno, son esas cosas las que se deben observar y no es lo que no tengo, es lo que tengo que puede connotarme lo que puedo hacer un circuito. Por ejemplo, vos me estás hablando de 2 personas ahí en tu pueblo, ¿no? Bueno, eso puede ser el puntapié para que se cuente qué son las devociones populares, para que se cuenten por qué las devociones populares, cuántas hay, cómo se manifiestan en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un fantasma en el cementerio. En tu cementerio no hay un fantasma. Bueno, podemos contar que antiguamente se creía, cuando empezamos a hablar del alma, ¿no? Lo que yo hablo a veces, y empezamos, a veces es como un tópico que va mutando, depende de dónde, y encaja porque alguno pregunta. Yo soy de que me pregunten mucho en mis visitas, no tengo un discurso que hablo y no quiero que me pregunten, no, hacemos mucho feedback. Hablar del ánima, ¿no? Del ánima, del fantasma, del alma, ¿qué creen? Si creen en el alma, y ahí empezás a hablar de la reencarnación. Y el tema ese, ¿no? El tema de las energías, hay energías y se manejan, todos somos energía, y somos energía positiva y energía negativa, y algunos que se inclinan más para un lado que para el otro. Entonces, hablo de supersticiones, hablo de más también. O sea, hay tanto para hablar en un cementerio. Y cuando, por ejemplo, yo doy mis talleres, me dicen, no, pero yo en mi localidad no voy a poder, viste, otros días. Le digo, a ver, mostrame qué tenés. Entonces me mandan fotos, como hizo Carola también, que me mostró, que hay cosas hermosas que me mostró Carola. Y hay tienen tanto para hablar y para armar distintos circuitos. O sea, y que no sean circuitos aburridos, ¿no? Sino circuitos que permitan, no que te venga una visita guiada, sino que siempre te quiera venir, seguir viniendo, ¿no? Y que vos eso lo puedas completar con otro circuito. Debe haber más cosas en las ciudades, en las localidades de ustedes, que se puedan combinar. Básicamente con la iglesia se combina perfecto. Bueno, otra pregunta. Tenemos acá un montón, 26 ahí. Sí, pregunta.
pregunta, ¿qué te referís con? Como oficio antiguamente lo más básico es el sepulturero, ¿sí? Era la persona que cavaba el hoyo y ahí se depositaba el cuerpo del difunto. Después eso fue cambiando. Llegamos a los cementerios, por ejemplo. Hay cementerios donde algunos tienen las actividades específicas, ¿no? El que va a enterrar, el que va a inhumar, el que va a cuidar el espacio, y si no, como en el San Jerónimo, todos hacen todo, la parquización, el inhumar, el llevar, el exhumar, y todo eso tiene que ver con diferentes protecciones que a veces tienen, a veces no tienen, porque están trabajando con desechos humanos, ¿sí? Y esas personas, no todas murieron de muerte natural, entonces se puede dar el contagio, o sea, hay un montón de cosas que tienen que tener en cuenta. Y como profesiones, muchas, chicos. Está la tanatoplastía, que es el profesional que se dedica a maquillar al difunto, porque quieren darle otro color, porque quieren darle otra estética, porque ha tenido algún golpe, y entonces con el tanatoesteticista maquilla ese golpe. La tanatopraxia es aquel que se va a dedicar a reconstruir quizás el cuerpo del difunto, ¿sí? En el caso de que haya tenido quizás un accidente. Después, el tanatólogo vendría a ser, en algunos países de Latinoamérica, lo que nosotros en Argentina tendríamos como el psicólogo que te apoya en el duelo. Pero ellos tienen esa profesión, es aquella persona que va a acompañar el duelo de los deudos, ¿sí? Va a asistir en el duelo de los deudos. Después van a tener aquellos que se puedan dedicar a administrar una empresa funeraria. O sea, convengamos que puede tener una empresa, una casa velatoria muy chiquitita, pero hay otras que son muy, muy grandes en ciudades muy importantes como Córdoba, como Buenos Aires, como Rosario. Entonces, necesitan de que las normas estén claras, el tipo de documentación que se debe llevar. Se presta el servicio a ese deudo que está sufriendo en ese momento y le alivianan todos los trámites. Es la persona que lo contiene, lo acompaña, le hace los trámites, lo busca. O sea, ya está todo armado para que esa persona no esté, además del dolor que sufre por la pérdida de ese ser querido, padeciendo algo para lo cual nadie tiene experiencia. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el trámite que debo hacer? Y no lo sé, porque no es algo para lo cual nosotros nos preparamos. No es que venimos a decir, bueno, me voy a ver qué papeles tengo que llenar para hacer, no sé, el enterramiento de algún familiar, de algún ser querido. No lo tenemos. Entonces, bueno, esta gente se especializa en eso. Dime. Hola, Graciela, yo te iba a preguntar, ¿en el cementerio San Vicente hacés visitas? No, en San Vicente no. En el cementerio San Vicente de Córdoba. ¿Sos de Córdoba vos? No, pero conozco mucho. Porque San Vicente es como que hay varios, porque hay muchos, tiene mucha historia San Vicente, pero es un lugar como más reservado para entrar. Como dicen ustedes, es heavy, chicos. Ir al San Vicente, primero yo no tengo seguridad. Vos venís, ¿no? Vos venís a hacer la visita conmigo. No tengo cómo asegurarte tu seguridad física, ¿sí? Entonces, no voy. Se hacen eventos cuando se produce la noche de los cementerios, por ejemplo, donde está todo el aparato municipal, con todo el aparato policial, donde cortan las calles, donde hay un circuito armado, bueno, se va. Aún así, en el cementerio San Jerónimo, que está en el centro de la ciudad, que es más conocido, que tiene más seguridad, cuando no se hicieron los eventos vallados, se produjeron actos de vandalismo. Entonces, yo pedí el año pasado para diciembre que se hiciera con vallado, con un circuito ya determinado, en una zona que esté bien segura, donde esté todo protegido, porque
nosotros vivimos en un mundo donde hay buenas personas y otras personas que no lo son tal. Y en una noche así, donde vos te presentás, donde estás asombrado mirando algo que nunca pudiste ver de noche, viene alguien y te revolea el celular y se te perdió en el medio de la gente. Entonces, hay que tener esos recaudos. Y en el San Vicente, no, yo no guío, no creo que vaya a guiar nunca, porque por esas razones, ¿no? Sí hay más elementos, pero esos elementos que están dentro del cementerio San Vicente son esa parte que, primero a mí, la parte de los desaparecidos me afecta emocionalmente, porque pertenezco a esa generación. Entonces, estar hablando sobre eso me genera dolor. Yo pude ir una sola vez a La Perla para conocer La Perla, que fue ese centro clandestino. Nunca más fui. Y no se me ocurriría generar un circuito para ir a La Perla, porque me provoca una energía muy negativa. Contar sobre la Ramonita. La Ramonita es una persona que fue asesinada por su novio. Entonces, si bien es una devoción popular, si bien los estudiantes le dejan flores, se ha revalorizado su tumba, también, qué sé yo, cada uno elige qué es lo que va dando y cómo te afecta lo que das, ¿no? Y bueno, sumado a que no hay tampoco un patrimonio tan grande como para hablar. No es lo mismo, por ejemplo, en Carlos Paz. Carlos Paz tiene 2 manzanas nada más de cementerio, tiene poco nivel de monumentos, no es un cementerio patrimonial en el sentido que yo les mostré a los otros, pero hay cosas que podés mostrar. Podés hacer avistaje de ave, podés hacer contar la parte de las sierras desde el cementerio, toda esa visual, o sea, hay que elegir cómo armarlo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Voy a intentar que se me escuche, ¿se me oye? Sí, Rosy. María Calchichén. Sí, bueno, estoy usando un micrófono que debe tener, no sé, más o menos 20 años. Lo rescaté porque lo rescaté de mi primera computadora, así que no sabía si funcionaba o no. Funciona. Más que pregunta, es un comentario. En nuestro cementerio local, muchas de o sea, la ciudad fue fundada en 1910, o sea, como fecha de fundación, y yo calculo que unos 10 años después se habrá oficializado lo que es el cementerio como tal. O sea, primero era un camposanto, según lo que contaban mis abuelos, y después un cementerio. La mayoría de las tumbas del sector A, porque cada cementerio tiene sus sectores, son por 100 años. O sea, la tumba de mi abuelo todavía quedan como 20 años de impuestos pagos, digamos, o sea que el municipio no va a tocar esas tumbas. Pero yo creo que hay muchas que pronto van a vencer, digamos, ese tiempo de permanencia, y calculo que el municipio va a vender nuevamente el espacio físico, digamos. Y por lo que recuerdo, porque por ese sector está la tumba de mi abuelo, pero uno no visita las otras tumbas, había muchos, no mausoleos, sino tumbas con mármol y mucho bronce. Sé que ha habido vandalismo, no lo he visto con mis propios ojos, pero sí, esas tumbas tienen un gran valor arquitectónico. Es una cosa que fui observando a través del tiempo, que las tumbas fueron cambiando conjuntamente con la arquitectura, digamos. Así como va cambiando la fisonomía de la ciudad, va cambiando la fisonomía del cementerio a medida que transcurren los años. Entonces tenemos tumbas que se parecen a las viviendas de los dueños. Hay algunas tumbas que son del estilo que estaba mencionando en el Power. Después hay tumbas donde tienen puertas de acrílico o vidrio templado, con mucho acero. Hay tumbas ahora que están usando mucho el cerámico o diferentes tipos de cerámicos, y lo veo muy parecido a la evolución de la ciudad, digamos. O sea, se va pareciendo a esos cambios. Es que es eso lo que ocurre. O sea, cuando yo comentaba que el hecho de conocer, ¿no?, el patrimonio cultural funerario nos va a contar la identidad de una ciudad, de una localidad,
es eso que vos estás contando. Y también el manejo del vocabulario responde a que, por ejemplo, yo digo panteón a un mexicano, el mexicano va a entender que le estoy hablando de un cementerio, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes van a Buenos Aires, en Buenos Aires no se dice panteón, se dice bóveda. Entonces tenemos que ir viendo cómo son esos vocabularios, por eso yo hago tanto hincapié en las definiciones y en los conceptos, y después les voy a pasar un petit léxico, ¿no?, de patrimonio funerario. Todo eso que vos me estabas describiendo, salvo que ustedes tengan, por definición de ordenanza que diga tumba, se denominan panteones. Por eso tenemos, la tumba es lo que está al ras del piso, ¿sí? Y en general se confunde con un túmulo. El túmulo es esa especie de montañita, ¿no?, lo que podemos ver de la Edad Media, cuando algunos, de Edad Media, más Edad Moderna, cuando se ponían las tumbas y se ponían las piedras arriba, porque si no, lo otro, si estaba cercano de un río, bueno, se quemaba, como lo que pudimos ver en Vikings o del rey Arturo, que lo tiran en un río, así. Eso yo les sugiero a todos, ¿no? Pueden generar un registro documental fotográfico, porque eso se pierde, sí. Porque lamentablemente el vandalismo es en todos lados, en todo el mundo, y esas placas que tienen un valor como arte funerario se pierde, y si no hay un registro, no hay manera de que alguien pueda tener esa comparación que vos estabas haciendo, María, así que sugiero esa parte. Y antes de pasar a la próxima pregunta, los quiero invitar, después le voy a pasar a Carola la invitación, el próximo miércoles yo inicio el evento de encuentro integral de patrimonio funerario latinoamericano, va a ser virtual, va a haber 70 ponencias, son 9 días, miércoles y jueves, ponencias que son increíbles y que si a alguno le interesa este tema va a encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo el mausoleo de Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, que está en medio de una plaza, no está en un espacio de un cementerio, sino que es un mausoleo en medio de una plaza. Otro va a ser, que está muy interesante, un diseñador, eso lo va a dar el día 13, un diseñador que fue a ver la tumba de su padre, iba a ver la tumba de su padre, y empezó a ver que en un cementerio había, en el cementerio donde él comenta, muchísimas obras interesantes. Empezó a hacer un relevamiento, eso es imperdible, más que todo aquel que quiera armar un circuito funerario, está impecable. Así que bueno, después se los voy a pasar a Carola. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, chicos? ¿Ninguno una duda? Bueno, parece que no. Puede ser que no. No sé, Mario, ¿quieres hablar? No, muchas gracias, muy interesante. Para mí lo que me gusta de la parte de cementerios, con museos prehistóricos, es la parte histórica que tienen. Nosotros tenemos un solo cementerio acá, por ende, los primeros pobladores y toda esa historia, o el suceso está en eso, digamos, y cómo fueron distribuidos y todas esas cosas, como que vas recordando anécdotas, digamos. Me viene porque mi familia es como muy así, como lo ves, acá pasó tal y tal cosa, y acá tal, ¿se acuerdan? Como que va, como historias que se van a ir ganando, digamos. Yo lo veo desde ahí, digamos, toda la parte más. Y también está perfecto, porque coincido. De eso no hay. Yo te sugeriría que fueras escribiendo esas anécdotas. Claro. ¿Sí? Y referente con lo que vos decías, me pareció súper interesante, porque para mí también es así, el tema que no hay una manera de hacer turismo universal, digamos, sino es como una cuestión de autenticidad de cada uno. Cada agente, guía, o según qué posición te pongas sobre el turismo, pero sobre todo como coordinador o como guía de circuitos, es de lo que a vos te gusta, digamos, no podés guiar en algo en lo cual a vos no te llama la atención, digamos. No, por supuesto, por eso les digo la diferencia, o sea, está todo bien con que hagan turismo paranormal,
Yo solamente pido respeto en cuanto a que en un mismo espacio, por ejemplo, ¿no? Vamos a, no sé, un determinado museo. Si de determinado museo que tiene una importancia cultural y artística, solamente resaltamos que en la noche escuchamos los fantasmas que crujen y van avanzando, le quitamos el valor a lo que tiene ese museo, ¿sí? Entonces, esa es la diferenciación que yo quiero hacer. Es decir, contemos, porque yo también cuento historias paranormales, pero cuento la historia paranormal y digo, esta es una historia paranormal o esto es una leyenda urbana, pero esto no es cierto, es una leyenda urbana. La mujer que fue, la leyenda urbana de que la mujer entraba al atrio de la iglesia y fue fulminada por un rayo. Bueno, o que la mujer entró a la iglesia, estaba por casar, revoloteó una lechuza y cuando se posó la lechuza la chica se desplomó. Leyenda urbana. Yo no puedo dar por cierto eso. Lo que puedo decir es que si eso hubiera sido cierto, puede ser que en el 1872 esa chica haya tenido algún tipo de descompensación física que al no tener un RCP, conocimiento de RCP, no tener médico, bueno, la chica murió, muerte súbita, o eso, pero no que fue el destino que vino y me la rompió como un rayo, o sea, de verdad. Nicolás, te veo tu foto ahí, ¿qué te pareció esto? Hola, la charla muy interesante estuvo, aprendí cosas que no sabía, pero sí está muy interesante la charla. Muy linda, muy de experiencia. ¿Y qué más les gustaría saber? ¿Qué más les gustaría saber de esto? ¿Les gustaría saber algo más de esto? Y sí, ahora no tengo ni una pregunta, pero sí, me gustaría saber muchas cosas. Pero ahora no tengo ni una pregunta. Bueno, gracias, Nico. Justamente como decía Mavi hoy, Graciela, y como vos explicabas, el hecho de yo pedirte que des ese mismo conversatorio del cual yo estuve, que fue que diste esto en el conversatorio de la otra vez, me encantó porque se ve el turismo de otra forma, digamos, y que como decía Mavi, hay muchas formas de hacer turismo, o sea, no es solamente ir a una playa o ir a una montaña o visitar un museo, o sea, hay muchas otras cosas más allá que se puede explotar lo poco que un lugar tiene. Nosotros tenemos el cementerio, es uno solo, y después el cementerio judío, ¿viste? O sea, en realidad son dos cementerios los que tenemos acá en Villa Ángela, pero para ir al judío vos tenés que pedir autorización, o sea, no puede ir cualquier persona como el cementerio normal, digamos, que el otro día cuando fui a sacar las fotos que te mandé, incluso me enteré que están haciendo velatoria ahí. No sé si será municipal la sala velatoria, o sea, me supongo que sí, que ha de ser la parte de la municipalidad. Calculo que tendrá algún costo totalmente diferente a las salas velatorias que tenemos acá en el centro, que son privadas, o sea, que la familia Rodríguez, por nombrar alguna, te arman morir y te llevan después con el auto hasta toda la caravana hasta el cementerio, ¿viste? Quizás ese tipo de sala que está muy bien hecho es más para la gente que está más humilde, que no tiene para hacer toda esa ceremonia, ¿viste? Y justamente el hecho de buscar, de ver, de innovar el turismo, ¿sí? Porque nosotros acá en Villa Ángela no tenemos demasiadas cosas como para poder mostrar, no tenemos tantos atractivos quizás como Córdoba, viste que por donde vos andás hay algo para ver, algo para contar. Entonces, esa parte turística, o sea, está muy buena porque hay historia, hay arquitectura, o sea, le podés sacar el jugo desde otro aspecto. Por eso, justamente, eso yo le quería mostrar a los chicos, ¿sí? Que se puede innovar con las cosas que tenemos. No es necesario inventar, porque
muchísimas cosas ya se han inventado. Entonces, por ahí si no nos da la cabeza para inventar, bueno, pero sí nos puede dar la cabeza para innovar. De lo que tenemos, le buscamos la vuelta de rosca, digamos, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un relevamiento, que es lo que vos nos vas a contar la próxima clase, para luego poder hacer un circuito y armar un itinerario, que es lo que también nos vas a contar después. Claro, eso es. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ¿no? Para que sea útil una capacitación, por eso hoy di así un pantallazo de lo que tienen, ¿no? Y lo que te pedía a vos era qué es lo que tenías vos en tu cementerio como patrimonio. Estaría bueno quizás que los chicos pudieran hacer recopilaciones de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiró César está muy interesante. Una parte que yo no mostré porque está en otro de los Power, deben tener cruces. Alguien debería sacar fotos de cruces, ¿sí? Alguien debería sacar fotos de placas relevantes. Otro debería sacar el diseño de ese cementerio, ¿no? Y después las cercanías del cementerio. Porque si el cementerio, yo tengo un chico que ayudé el año pasado, me queda dar un circuito, y me dice, che, yo no, quiero hablar del cementerio de Chilecito, pero no tengo muchas cosas, no sé cómo hacerlo. Entonces le pedí lo mismo que te pedí a vos, Caro, que me mandaras fotos de qué es lo que tenía. Y bueno, con lo que me mandó, pudo armar un circuito con 5 personajes muy interesantes, porque no todo es Recoleta, como digo yo. O sea, pero sí todo puede ser mostrado. Entonces, lo que contaba María hace un rato, ¿no? De cómo, o lo que contaba César, esas costumbres. Debe haber costumbres funerarias de ese lugar típicas. Y debe haber historia. Lo que decía Mavi es una riqueza absoluta. Si Mavi pudiera retratar esas historias, porque esas historias también se pueden contar, se pueden teatralizar, ¿no? Esas historias se pueden transformar en los podcasts del cementerio. Hay infinita cantidad de ideas que se pueden hacer. Lo que ocurre es que a veces se muestra, primero, no hay libros que te digan qué es lo que podés hacer. Segundo, no porque quiera darme yo corte, como se dice, ¿no? Pero hay poca gente que yo tuve excelentes profesores, ¿sí? Tuve una profesora, se llama Diana Arias, es alucinante, generosa con su saber. Entonces, y después tuve otra en Córdoba, que era de Buenos Aires, otra en Córdoba, Lucía Marsili, generosa con su saber. Pero Diana Arias, muchísimo más. Diana Arias, Dios, así. Una persona generosa y con una creatividad para que uno haga increíble. Entonces, nos potenció esa creatividad. Y bueno, ella me saludó en el Facebook, el otro día me dice, ay, qué bueno, bárbaro, porque me parecía que yo tuve la suerte de poder estudiar esta carrera, a la vez de haber estudiado otra, que es la de contador público, y yo con esta disfruto. Yo podría morirme mañana y yo disfruté, porque disfruto siendo guía de turismo y disfruto transmitiendo este conocimiento que me costó adquirir, pero estuvo bárbaro, porque yo empecé a ver cómo creaba. Y hoy soy una máquina de crear ideas. Yo ahora estoy haciendo un circuito, tengo 3 circuitos para julio. Uno es Córdoba Viva, donde muestro Córdoba, pero no desde el punto de vista histórico, sino mostrar Córdoba desde la fundación hasta nuestros días y el paso costumbrista.